La época de los cultos misteriosos, Antigua Grecia. Para los antiguos griegos, las drogas eran venenos mortales o preciadas medicinas. Después de todo, muchas de nuestras creencias vienen del mundo clásico. Algunos puntos de vista filosóficos actuales se basan en los modelos de la antigua Grecia, que se desarrollaron en una época en que los primeros filósofos consumían muchísimas drogas. Nos hemos dado cuenta que a quienes ellos llamaban filósofos, hoy llamaríamos chamanes. He oído sobre la existencia de cultos misteriosos en la antigua Grecia, en que los miembros participaban en rituales religiosos secretos. Sabemos muy poco sobre eso, pero la alteración del estado podría estar relacionada. Este es el santuario de la diosa Demeter y de Perséfone. Cada año la gente venía desde Atenas para ser iniciados en los misterios eleusinos. Tenían experiencias extracorporales en las que viajaban juntos al otro mundo y regresaban. Si los iniciados viajaban a otro mundo, ¿qué los transportaba? Hay dos teorías. Unos dicen que hongos mágicos y otros dicen cornezuelos. He oído de los hongos, pero ¿qué son los cornezuelos? ¿Qué tanto nos hemos drogado durante la historia y qué consumían en la antigua Grecia? Descubrámoslo en nuestro viaje para saber más sobre las drogas. La época de los cultos misteriosos, Antigua Grecia. Los mayas consumían drogas para conectarse con los dioses. ¿Los griegos hacían lo mismo? ¿Qué esperaban descubrir a través de los rituales secretos de los misterios eleusinos y qué alimentaba esos descubrimientos? El misterio eleusino fue una gran experiencia religiosa en la antigüedad clásica que duró 2000 años. Este es el Telesterion. Aquí ocurría todo. Vaya, es enorme. Es como el Madison Square Garden de los griegos. Sí, albergaba a miles de personas. ¿Ves las escaleras en la esquina? Sí. La gente se paraba allí. Había luz, oscuridad y música. ¿Y bailes? También. Sí. Sí. Era como una gigantesca fiesta rave griega. Sí, exacto. Esa es una buena descripción. Era una sobrecarga sensorial que cambiaba la vida para siempre. No eran unos chicos con tubos brillantes en el bosque. Sócrates, Platón y Aristóteles fueron iniciados en los misterios eleusinos. Debió haber algo que los estremeciera. Conocieron a los dioses. ¿A los dioses? Vaya, venían a celebrar este ritual. Dicho esto, ¿crees que las drogas estaban involucradas? Creo que sí tenían que ver. ¡Qué sorpresa! ¿Te refieres a alteraciones del estado? Sí, si de verdad consumían drogas, ¿cuáles hubieran sido? Hay dos teorías. Unos dicen que hongos mágicos y otros dicen cornezuelos. He oído de los hongos, pero ¿qué son los cornezuelos? El cornezuelo es un hongo granoso que crece en las piedras. Al ingerirlo, altera radicalmente los químicos en el cerebro al incrementar los niveles de serotonina, lo cual produce alucinaciones. En los años 30 lo usaban para sintetizar la dietilamida de ácido lisérgico o LSD. Sabemos que había una bebida para los iniciados llamada Kikayón, hecha de cebada y de poleo, que es una menta. Ajá. Ellos la bebían. Si tenía cebada, tal vez tenía hongos, así que pudo ser cornezuelo. Sí, esa es la teoría. Al parecer el cornezuelo les brindaba la habilidad de prever a la diosa porque tenía efectos psicotrópicos en el cuerpo. El problema es que nadie ha podido extraer una droga alucinógena del cornezuelo que no lo mate o lo paralice. Ah, vaya. El cornezuelo es muy peligroso, definitivamente. Tal vez por eso los atenienses no querían revelar esta fórmula al público. La sustancia era tan interesante que se le dio un mal uso recreacional, lo cual era una ofensa capital. Los participantes al parecer consumían una droga tan secreta que podían morir si revelaban cuál era. Algunos historiadores piensan que esa misma droga inspiró los trabajos clásicos que aún se leen en las universidades. Los filósofos reconocidos de la antigüedad fueron iniciados en los misterios eleusinos y sus experiencias psicotrópicas les permitieron alcanzar sus inspirados pensamientos. ¿Cuándo se acabó esto? Los góticos saquearon el lugar en el año 400 después de Cristo. ¿Los chicos con rímel y pantalones negros ajustados?
Ellos usaban armaduras. Eran más formidables. Lo eran, por supuesto, sí. Los misterios eleusinos terminaron cuando el Imperio Romano se convirtió al cristianismo y el santuario está arruinado porque los cristianos lo profanaron. Me pregunto si los griegos se drogaban con otros propósitos. Se consumían muchas drogas en el mundo griego, hasta en la asamblea, que era un equivalente al Congreso. Ahí está el Partenón. Aquí nació la primera democracia del mundo. Genial, aquí mismo. Aquí donde estamos parados. Las reuniones comenzaban con rituales de purificación, quemaban incienso y sustancias botánicas. Los miembros de la asamblea eran sometidos a una fumigación de plantas psicotrópicas para inducir lo que llamaban el espíritu jovial, para luego discutir sobre política. ¿Qué era el incienso entonces? Ellos usaban mirra, resinas y hojas de plantas. ¿Cannabis tal vez? Sí, es posible. Sí. Los griegos conocían el cannabis. Bien, te diré una cosa. Donde hay incienso hay cannabis. Sí. La fumigación era encerrada, como si fumáramos marihuana en un auto con nuestros amigos e inhaláramos sus efectos del humo continuamente. Imaginen llenar un auto con tanto humo que se aspirara. Era el equivalente de forzar a los congresistas a consumir drogas psicotrópicas antes de discutir la legislación. Entonces, un estado elevado era importante tanto para las ceremonias religiosas como para las políticas. Era parte importante de la vida griega. Sí, es correcto. Ellos consideraban importante la intoxicación. La palabra griega fármacon se refería a la medicina o al veneno. De allí nace la palabra farmacología. El físico griego Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, entendió que había una razón científica por la cual las drogas afectaban nuestros cuerpos. Los griegos decían que cualquier sustancia que poníamos en nuestro cuerpo que produjera un cambio podía ser tanto buena como mala. El veneno de serpiente fue una de las drogas más usadas en la antigüedad. El símbolo médico moderno, que heredamos de los griegos, tiene dos serpientes enredadas en un bastón. Esto podría indicar que ellos sabían que el veneno de serpiente y otras drogas podían curar y hacer daño. En la sociedad griega no había un estigma social en contra del consumo de drogas. No, en absoluto. No era una cuestión moral y nunca lo pensaron de esa forma. Solo apreciaban el placer y eso era lo más importante para entender cómo vivir una buena vida. ¿Las drogas eran placeres para los griegos? Así es, eran placeres en las ocasiones y contextos adecuados. Como el sistema universitario griego actual. Exacto. Desde rituales religiosos y ofrendas políticas hasta estudios médicos, los griegos han tenido una relación sofisticada con las drogas. Entendían que consumirlas podía ser peligroso. Pero nunca se pensó si estaba bien o mal. La época del juicio moral. La religión antigua. ¿Es posible que Jesús y las drogas hayan estado batallando por la fe y la devoción de la gente durante más de 2000 años? Para los antiguos griegos y para otras religiones paganas, las drogas eran parte fundamental del proceso de conexión con los dioses. ¿Por qué los cristianos no estaban de acuerdo? Los primeros cristianos expresaron mucha ansiedad y hasta sospecha en relación a los placeres del cuerpo. En ese entonces, la gente sabía que las drogas podían inducir a placeres del cuerpo, y eso no estaba a tono con el mensaje cristiano. La fe en Cristo era el camino a la salvación, por lo que la fe en las drogas se volvió un problema. Durante el siglo IV, con el ascenso de los emperadores cristianos, se introdujeron en la sociedad las primeras leyes antidrogas. Estas leyes se enfocaban en el consumo de drogas de estas misteriosas religiones. Si la gente consumía drogas psicodélicas y tenía experiencias de unión con Dios, ¿para qué necesitaban a la iglesia? Los primeros cristianos querían que la gente viera que solo la fe en Cristo podía inducir una auténtica experiencia religiosa, y algunos historiadores creen que llevaron a cabo una guerra contra las drogas. Los cristianos se convirtieron en grupos de errantes agentes de la ley. Estos monjes destruyeron templos y asesinaron a mucha gente.
¿Los cristianos se sentían amenazados por las drogas? ¿La fe es una sustancia que discrepaba con la fe en Jesús?